Se trata muchas veces de, elevar la mirada, ¿no? Poder elevar la mirada, intentar elevar la mirada, ¿no? Que es una frase que muchas veces escuchamos, ¿no? Muchas veces decimos, ¿sí? Y por ahí no siempre, ¿no? Que siempre quizás no tenemos claramente, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto, ¿no? Como ¿a qué refiere exactamente, ¿no? Podríamos decir. Porque elevar la mirada lo podemos entender como mirar hacia un lugar, o mirar a un lugar, ¿no? O en dirección a un lugar, ¿no? En el cual no hay nada, ¿no? O creemos que no hay nada, o sabemos que no hay nada, o nos dijeron que no hay nada. Sea como sea, elevar la mirada es quebrar nuestra voluntad de alguna manera, ¿no? Es decir, nos dijeron que no hay nada, creemos que no hay nada, o sabemos que no hay nada, o como sea, ¿no? Es un camino que tenemos ya como asumido, ¿no? Como un recorrido que hacemos ya de manera inconsciente, por lo tanto no nos genera mucho esfuerzo, más allá de los resultados que nos dé, ¿no? Si es satisfactorio o no satisfactorio, ya lo hacemos casi mecánicamente, ¿no? Como normalmente actuamos, ¿no? Por lo tanto, el elevar la mirada, ¿no? Justamente nos habla de un romper nuestra voluntad, ¿no? Porque tenemos una voluntad que nos dirige en una dirección, y cuando nosotros levantamos la mirada para hacer ese esfuerzo, ¿no? Por hacer algo que ya como en principio sabemos, como asumimos que no sirve para nada, porque ya nos dijeron que no había nada, sabemos que no había nada, creemos que no hay nada, lo cual ya implica una fuerza de voluntad muy importante. Tan importante que lo podemos hasta entender usando esta frase, quebrar nuestra voluntad, que en realidad quebrar nuestra voluntad significa hacer algo extraordinario para nosotros. Siempre es importante resaltar esto, ¿no? Extraordinario para nosotros, ¿sí? Lo ordinario, lo extraordinario siempre va a ser para nosotros. Nunca va a estar o debería ser entendido en función de la visión de otros o de la opinión de otros, ¿no? Porque lo que es ordinario o extraordinario para otros no tiene nada que ver con lo que puede ser ordinario o extraordinario para mí mismo, ¿no? Por lo tanto, esto también representa un quiebre de la voluntad, ¿no? Este poder decir que esto es ordinario, esto es extraordinario, esto es un quiebre de la voluntad real para mí, más allá de lo que digan otros o de lo que vea de otros, ¿no? Que tiene que ver con una historia personal, con dificultades de toda nuestra vida, con complejos. De eso nos habla mucho Quirón en la astrología, ¿no? Pero más allá de esto, es ese poder poner el centro donde corresponde, ¿no? Y el único lugar donde puede estar, ¿no? Que es dentro nuestro, de nuestra toma de conciencia, ¿no? Nuestro afirmarnos en esta idea, que hay cosas ordinarias y extraordinarias siempre desde nuestra historia de vida, desde nuestra historia de vida, ¿no? Con todo lo que eso implica.
Y levantar la mirada, ¿no? Entonces, ¿qué significa, ahora ya viéndolo desde el punto particular, de los movimientos astrológicos, los tránsitos astrológicos, el orden astrológico y también lo que significan, ¿no? los distintos planetas y signos, ¿no? Que es de alguna manera para darle un sentido un poquito más específico a esto, ¿no? Levantar la mirada, ¿no? Con la intención declarada y tan sana para nosotros de quebrar nuestra voluntad para animarnos a hacer algo distinto, ¿no? Que nos conduzca a algo que no sea el estancamiento o lo repetitivo, que a fin de cuentas es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, ese levantar la mirada es como decir, bueno, a ver, voy a levantar la mirada para ver qué hay, qué encuentro, si existe algo, ¿no? Detrás de esta pared, ¿no? Que para nosotros es mucho más fácil creer que ahí se termina el universo, que se termina el planeta, que se termina nuestra realidad. Porque pensar eso nos evita este paso complejo, ¿no? No difícil, complejo de tener que verlo, tener que enfrentarnos, ¿no? Con nuestra voluntad y tener que de alguna manera quebrarla para poder decir, yo hoy puedo hacer algo distinto, algo innovador, algo nuevo que me saque justamente de lo repetitivo o el estancamiento, que es lo mismo, ¿no? Y ese mirar atrás de la pared, ¿no? De ese muro, ¿no? De ese lugar donde yo ya tengo asumido que ahí termina todo. Y yo ya sé, me dijeron, estoy convencido, o lo que sea, que ya no hay nada interesante ahí atrás, ¿no? Entonces yo levanto la mirada y veo eso, ¿no? Y me encuentro con un vacío, ¿no? Lo cual automáticamente lo descartamos, ¿no? Esta idea de vacío, ¿no? Y esta idea de vacío es tan importante, ¿no? Porque es una idea y un orden y una configuración que en astrología cada tanto la vemos, ¿no? Que nos invita a pensar mucho, ¿no? Y a observar nuestro entorno y a autoobservarnos, que de alguna manera es lo mismo, ¿no? Ese entorno siempre va a reflejar nuestro interior, ¿no? Y digo que la astrología muchas veces nos invita a esto porque, como por ejemplo en este momento, ¿no? Nosotros podemos observar en la rueda astrológica, en el orden de los planetas, como decíamos antes, algo así como que todos los planetas, todos, están como de una mitad para un lado, ¿no? Y de la otra mitad para la otra no hay nada, ¿no? A ver, podríamos decir que hay un eje formado por una oposición entre Júpiter y la Luna en el eje Cáncer-Capricornio, digamos, de ahí para la derecha, por decirlo de una manera, no tenemos todo, y de ahí para el otro lado no tenemos nada, ¿no? Y justamente lo que la astrología nos enseña es que justamente donde no hay nada es donde está todo, ¿no? ¿Y por qué donde no hay nada es donde está todo? Porque lo que le da sentido a la astrología y a nuestra vida, ¿no? Porque esto que lo podemos decir en términos astrológicos es en verdad una forma de proceder en la vida, ¿no? Lo que le da sentido a nuestra vida, lo que le da sentido a la astrología, que en algún punto es lo mismo si entendemos la astrología como una herramienta de uso personal, de evolución personal, es esta posibilidad, este regalo, esta maravilla, este tesoro de ver el opuesto complementario que se llama en astrología, que la ha llevado a la vida diaria, nuestra vida de todos los días, es
levantar la mirada y quebrar nuestra voluntad para poder integrar lo que nos falta en nuestro proceder cotidiano para justamente salir de ese estancamiento o, peor aún, lo repetitivo, que en algún punto son las dos cosas lo mismo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, integrando aquello que es lo disruptivo, integrando aquello que es en apariencia la nada misma. La nada misma, ¿por qué? Porque al ser tan distinto, porque al aparentemente no tener nada que ver, no existe, no lo puedo contemplar. Yo tengo que contemplar las cosas que tengan que ver con mi situación, con la resolución de mis problemas, ¿no? De mis dilemas, presentes, pasados, futuros, actuales, lo que sea. Y no perder tiempo, ¿no? En cosas que no sirven, que no suman. Justamente, ese creer que eso no suma, que ese opuesto complementario, no suma, es justamente esta cuestión de no querer ver aquellas cosas que nos llevan inevitablemente a quebrar nuestra voluntad. Y ese no querer quebrar nuestra voluntad es lo que en alguna manera nos va a llevar y nos lleva al estancamiento, esa sensación de estancamiento o de repetitivo, ¿no? De lo repetitivo y de lo que no puedo salir o que no debo salir, ¿no? Yo cómo voy a hacer esto, ¿no? ¿Cómo me dicen que haga tal cosa? ¿Cómo se me puede ocurrir semejante locura, ¿no? Que así todos se nos ocurren esas locuras y las dejamos de lado. Pero se trata de pasar del todo a la nada, se trata de una integración, justamente el opuesto complementario en la vida y en la astrología, significa una integración gradual, amorosa de lo que nos falta, de lo que necesitamos, de amigarnos con esa situación, esa relación, ese modo de vida, ese ámbito de vida, esa actividad. Una de estas cosas o todas estas, un poco de todo esto, sin enfrentarnos a eso, sin hacerle la guerra a eso, ¿no? Sino pidiendo qué me está diciendo esta situación que se presenta en distintas formas, ¿no? En la relación, en la actividad, en el trabajo, en el lugar donde vivo, en lo que sea. Desde lo más simple, yo diría que en general es en las cosas más simples. Voy a frenar, voy a parar un minuto esa máquina de descarte, de decir, esto no sirve para nada. Ahí no hay nada. No, hay algo. Elevo la mirada, miro atrás y donde veo ese vacío empiezo a ver contenido. Eso que yo creo que no me sirve para nada, eso me está hablando. Esa contradicción, eso que me molesta, ¿no? Eso que se repite de distintas formas. Elevo la mirada y lo trato de amorosamente integrar. De eso se trata los opuestos complementarios en astrología. Armoniosamente, amorosamente lo intento integrar y poco a poco voy quebrando, o si se quiere, transformando mi voluntad, haciéndola más fuerte y haciéndola más amplia, más expansiva. Este es el desafío, ¿no? Que nos va proponiendo, ¿no? Este orden astrológico tan potente que podemos ver y esta división entre lleno y vacío, ¿no? Este desafío de poder ver más donde no hay nada que donde está todo. Esta es la propuesta y ese es el camino y esa es la pregunta de preguntarnos a nosotros mismos si nos animamos a por lo menos animarnos al menos una vez a tener esta mirada, esta actitud.